Imagina que es octubre del año 2001. Eres un ingeniero eléctrico de 54 años llamado Héctor, y vives en el tradicional barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tienes una esposa que trabaja como maestra, 2 hijos en la universidad, y una vida construida sobre los cimientos de la prudencia. Hiciste todo exactamente como te enseñaron durante las últimas 3 décadas. Trabajaste duro en una planta de manufactura. Ahorraste diligentemente el 20% de cada cheque de pago. Evitaste las deudas innecesarias y depositaste el fruto de tu labor en un banco de primera línea, confiando en las cuentas denominadas en dólares estadounidenses que el sistema te ofrecía. Eres el modelo absoluto del ciudadano responsable, la encarnación del pacto social de la clase media. En noviembre, el peso argentino todavía estaba atado al dólar estadounidense mediante la ley de convertibilidad. El gobierno prometía estabilidad absoluta. Los bancos garantizaban liquidez inmediata y tu asesor financiero te decía que mantuvieras la calma frente a las fluctuaciones de los mercados. Pero en los primeros días de diciembre, te despiertas para descubrir que el gobierno ha congelado todas y cada una de las cuentas bancarias del país. Una medida administrativa de emergencia que el mundo entero conocería como el corralito. Tu dinero, el capital que iba a pagar el futuro de tu familia y tu eventual retiro, está ahora atrapado detrás de un muro que no puedes escalar, permitiéndote retirar apenas una fracción minúscula para sobrevivir cada semana. En cuestión de semanas, la paridad se rompe. El peso es devaluado por la fuerza mediante un decreto gubernamental, y tus ahorros son convertidos forzosamente a una moneda que pierde rápidamente más del 70% de su poder adquisitivo. Te quedas de pie en la sucursal bancaria cerrada, observando tu estado de cuenta, y te das cuenta de que no cometiste un error de ejecución. No fuiste un especulador ni tomaste riesgos irracionales. Cometiste un error de asunción. Asumiste que las reglas del juego permanecerían constantes. Esto que le ocurrió a Héctor no fue mala suerte. No fue una anomalía trágica en la historia sudamericana. Es la anatomía de un mecanismo global que se repite con una precisión mecánica y devastadora. Lo que debes comprender de inmediato es que el sistema financiero no está quebrado. Simplemente está optimizado para la extracción. La riqueza no desaparece durante un colapso económico. La riqueza se transfiere de un grupo demográfico a otro. Y la clase media pierde, una y otra vez, de manera sistemática, porque confía. Confía en las instituciones, confía en la moneda, confía en las promesas a largo plazo y confía en que el sistema que los incentiva a depositar su energía vital en registros digitales los protegerá cuando las matemáticas soberanas se vuelvan insostenibles. El sistema no falla por error, falla por diseño. Cuando los gobiernos alcanzan un cierto umbral crítico de deuda, cuando los pagos de intereses comienzan a consumir la mayor parte de los ingresos fiscales y los sistemas políticos se vuelven completamente incapaces de implementar recortes de gastos o aumentos de impuestos, solo hay una salida matemática posible. La moneda se ajusta, y los activos denominados en esa moneda absorben el costo total de la solución. Esto no es teoría, es historia documentada, y una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Para entender por qué tu dinero en el banco, tus bonos del tesoro y tus pólizas de seguro son trampas estructurales durante una crisis, primero debes comprender un concepto forense fundamental: el gráfico administrativo. Los gobiernos modernos no gobiernan a las personas directamente. Gobiernan a través de sistemas interconectados. El sistema bancario, el sistema tributario, los registros de propiedad inmobiliaria, los registros corporativos y los sistemas de nómina de empleo crean un mapa, un inmenso gráfico administrativo de la existencia financiera de cada ciudadano. Cada cuenta que posees,
cada título de propiedad a tu nombre, cada inversión en tu cuenta de corretaje, fluye a través de nodos que el Estado puede observar, regular y, en un momento de crisis existencial, controlar de manera absoluta. Cuando un gobierno se vuelve insolvente, no necesita enviar ejércitos a confiscar tu riqueza casa por casa. Simplemente altera las reglas de los nodos dentro de ese gráfico. Tu dinero en el banco no es tuyo. Legalmente, cuando realizas un depósito, has hecho un préstamo no garantizado a una corporación privada, convirtiéndote en un acreedor que espera ser reembolsado. Lo que posees es un pasivo, un número en una pantalla sujeto a la jurisdicción y al marco regulatorio de la autoridad emisora. En Chipre, durante la crisis de 2013, el gobierno no robó el dinero en el sentido tradicional. Ejecutó una resolución interna, o bail-in, un mecanismo administrativo mediante el cual los depósitos no asegurados mayores a 100.000 euros fueron convertidos forzosamente en capital bancario para recapitalizar a las instituciones insolventes. Los depositantes perdieron casi la mitad de su liquidez de la noche a la mañana. En Grecia, en el año 2015, el gobierno impuso controles de capital en un fin de semana, limitando los retiros a 60 euros diarios y congelando el acceso a los ahorros de toda una vida. El dinero no se movió de las bóvedas. Las reglas de acceso se movieron. La incautación no es una función de la fuerza física, es una función de la visibilidad combinada con el alcance administrativo. Si el Estado puede ver el activo y puede alcanzarlo, ese activo ya no te pertenece en el momento exacto en que la supervivencia fiscal de las instituciones lo demande. Por lo tanto, la verdadera pregunta que la educación financiera tradicional oculta es: ¿qué activos existen, por pura física y lógica, enteramente fuera de este gráfico administrativo de control estatal? ¿Qué es lo que los gobiernos no pueden rastrear, congelar, devaluar o confiscar mediante un simple cambio en la legislación? El análisis forense de cada colapso económico del último siglo revela que solo hay 4 categorías principales de activos físicos y conocimientos encarnados que sobreviven intactos a la insolvencia soberana. El primer activo físico es el oro y los metales preciosos, pero con una advertencia estructural crítica: deben mantenerse estrictamente fuera de la custodia institucional. El oro ha funcionado como la reserva de valor por excelencia durante más de 5.000 años debido a sus propiedades metalúrgicas. Es denso, duradero, divisible y, lo más importante, no conlleva riesgo de contraparte. No depende de que un gobierno cumpla una promesa, ni de que un banco mantenga su solvencia. Sin embargo, la clase media comúnmente cae en la trampa de comprar oro en papel, fondos cotizados o almacenar monedas físicas en cajas de seguridad bancarias. Estos métodos sitúan al activo directamente dentro del gráfico administrativo. En los Estados Unidos, durante lo más profundo de la Gran Depresión en 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva Cecil Santos II, que exigía a todos los ciudadanos entregar su oro monetario a la Reserva Federal bajo pena de multas masivas y prisión. El gobierno no rastreó a los ciudadanos individualmente. Obligó a las instituciones bancarias a sellar las cajas de seguridad y entregar los activos que custodiaban. La resistencia a la confiscación de un activo físico es inversamente proporcional a su visibilidad institucional. El oro o los diamantes de alta calidad y pequeño volumen, sostenidos físicamente en ubicaciones privadas y no registradas, representan una forma de riqueza portátil y de alta densidad que ningún escáner digital puede detectar y ninguna orden judicial automatizada puede congelar. Históricamente, en crisis de refugiados y cambios de régimen violently, las familias que lograron transferir su riqueza a través de fronteras lo hicieron con gemas y metales ocultos que escapan al radar burocrático,
permitiéndoles reconstruir sus vidas en nuevas jurisdicciones. El segundo grupo de activos inconfiscables destruye por completo las ilusiones románticas sobre el dinero duro y está compuesto por los bienes consumibles de utilidad fisiológica inmediata. Cuando una moneda fiduciaria colapsa, la economía no adopta inmediatamente un patrón oro ordenado. La economía se fragmenta, se localiza y retrocede a intercambios directos basados en la pura urgencia de la supervivencia humana. En este entorno, el valor se define por una ecuación implacable: la necesidad dividida por la disponibilidad, multiplicada por la urgencia. Una moneda de oro es inútil para una madre que necesita alimentar a un hijo desnutrido hoy, o para un hombre que necesita detener una infección bacteriana antes de que llegue a su torrente sanguíneo. La matemática no miente. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania devastada de 1946 y 1947, la economía funcionó bajo el estándar del cigarrillo. Los cigarrillos estadounidenses se convirtieron en la moneda de facto. Eran fraccionables, reconocibles y abordaban una necesidad adictiva no negociable de la población. Una moneda de oro cotizaba con descuento, perdiendo hasta el 40% de su poder adquisitivo previo a la guerra frente a los cigarrillos, porque el oro no podía fumarse, ni comerse, ni curar el dolor. Durante el colapso de la Unión Soviética en 1991, el vodka asumió el papel de moneda de reserva nacional. Las fábricas pagaban a sus empleados en botellas de vodka, y los agricultores intercambiaban alimentos por este licor, ya que funcionaba como sedante, desinfectante y preservante de valor a largo plazo. En la Venezuela reciente, donde la hiperinflación destruyó el bolívar a niveles astronómicos, el mercado negro valoró los antibióticos básicos, como la amoxicilina, muy por encima de los metales preciosos. Existen registros documentados de ciudadanos venezolanos intercambiando anillos de oro por dosis de insulina y analgésicos para salvar la vida de sus familiares. Estos consumibles, tabaco, alcohol de alta graduación, medicinas, suministros de primeros auxilios y combustible portátil, no aparecen en los portafolios de inversión de Wall Street, pero en el punto de ruptura del tejido social, se convierten en la liquidez absoluta que los gobiernos no pueden devaluar. El tercer activo físico que evade el alcance destructivo del colapso soberano es la tierra productiva y la infraestructura física de creación de valor, mantenida libre de deuda. Es vital hacer la distinción anatómica entre los bienes raíces especulativos urbanos y la tierra productiva. La clase media moderna ha sido condicionada a creer que su hogar suburbano, financiado con una hipoteca a 30 años, es su mayor activo. Durante una crisis económica sistémica, el sector inmobiliario apalancado se convierte en una trampa mortal. En Japón, tras el estallido de la burbuja de activos a finales de 1989, los precios de los bienes raíces residenciales y comerciales en Tokio cayeron drásticamente, en algunos casos hasta un 80%. Millones de familias japonesas quedaron sumergidas en equidad negativa, debiendo a los bancos más de lo que valían sus propiedades. Prisioneras de un activo ilíquido en una economía deflacionaria que estancó sus vidas durante décadas. En Estados Unidos, durante la crisis financiera global de 2008, el colapso del mercado de hipotecas subprime expuso el fraude estructural. Casi 10 millones de estadounidenses perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria, revelando que su supuesta riqueza era solo una ilusión impulsada por la expansión insostenible del crédito. Sin embargo, la tierra productiva opera bajo una física económica distinta. La tierra que genera calorías, que produce cultivos o sustenta ganado, tiene un valor intrínseco dictado por la biología humana. Durante la hiperinflación de la República de Weimar, entre 1921 y 1923, la clase media profesional de Berlín fue aniquilada.
Pero los agricultores rurales emergieron como la clase económica más poderosa de Alemania. Los trabajadores urbanos viajaban al campo intercambiando pianos, reliquias familiares y joyas por simples sacos de patatas, huevos y mantequilla. La tierra productiva, junto con las herramientas manuales, los sistemas de filtración de agua, los generadores de energía independientes y las semillas para el cultivo, representan la capacidad de producción de valor real y tangible. No pueden ser impresos por un banco central, no pueden ser borrados por un fallo informático, y, si se poseen sin gravámenes hipotecarios, no pueden ser ejecutados por un sistema bancario en colapso. El cuarto activo, y el más profundo de todos, es físico porque está intrínsecamente encarnado en el cuerpo humano. El conocimiento funcional y las habilidades operativas con demanda inelástica, sustentados por el capital social de la comunidad. Un colapso económico es un evento que desconecta la economía abstracta de la economía física. Cuando las pantallas dejan de reflejar la realidad y los sistemas de pago digital fallan, los individuos cuyos ingresos dependen enteramente de la infraestructura financiera formal, gerentes corporativos, ajustadores de seguros, analistas de datos, ven cómo su capacidad de generar valor se evapora. Por el contrario, un médico que sabe diagnosticar, un cirujano que sabe operar, un ingeniero que sabe reparar sistemas eléctricos, un fontanero, un mecánico automotriz o un agricultor. Todos ellos llevan su riqueza en su sistema nervioso. El conocimiento funcional, no institucional, es inmune a la hiperinflación. En Hungría, en 1946, durante la peor hiperinflación registrada en la historia humana, donde los precios se duplicaban cada 15 horas, los funcionarios del gobierno y los maestros vieron sus salarios reducidos a polvo. Sin embargo, un cirujano en Budapest podía exigir el pago en alimentos, oro o moneda extranjera, porque un paciente con apendicitis aguda no puede posponer su cirugía hasta que el Banco Central estabilice la política monetaria. La habilidad reajusta su precio instantáneamente en cualquier medio de intercambio que funcione, superando cualquier pérdida de poder adquisitivo. Este conocimiento se amplifica exponencialmente a través del capital social. Durante el colapso en la Argentina de 2001, las familias que lograron atravesar la crisis sin perder su dignidad no fueron aquellas con las cuentas bancarias más abultadas, sino aquellas profundamente incrustadas en redes de apoyo mutuo. Construyeron relaciones de confianza directa, intercambiando servicios esenciales fuera del radar fiscal. El abogado asesoraba al dentista, el dentista trataba a los hijos del agricultor, y el agricultor proveía de alimentos a la red. El Estado no puede congelar una relación humana, no puede incautar una reputación de confiabilidad, y no puede imponer un impuesto a la reciprocidad forjada a lo largo de los años en una comunidad cohesionada. La lección forense de estos patrones es brutal. El sistema no falla por error, falla por diseño. Los bancos centrales y los gobiernos soberanos de las economías desarrolladas enfrentan hoy muros de vencimiento de deuda matemáticamente impagables. En Estados Unidos, la deuda supera los 34 billones de dólares y los pagos de intereses consumen porciones cada vez mayores de los ingresos fiscales, excediendo los presupuestos de defensa nacional. En Japón, en Europa, la historia es idéntica. Cuando el crecimiento del crédito se desvincula de la producción real durante décadas, financiando guerras, pandemias y rescates corporativos con expansión monetaria irrestricta, el sistema genera una ilusión de prosperidad. Las acciones suben, los bienes raíces se disparan, y la clase media celebra el aumento del valor nominal de su patrimonio. Pero esta inflación de activos es el primer síntoma de una enfermedad terminal en la unidad de cuenta.
El dinero que entra al sistema diluye estructuralmente el poder adquisitivo de cada unidad existente. Tus facturas de supermercado no suben simplemente por disrupciones en la cadena de suministro o avaricia corporativa. Suben porque la arquitectura de los precios ha sido alterada permanentemente por la expansión de la base monetaria, la consolidación monopolística y el aumento estructural de los costos de energía. El ticket de supermercado de Sandra en Ohio pasó de $140 en 2019 a $270 en 2024, no como un pico temporal, sino como un nuevo suelo de precios permanente del cual nunca se regresará. El Estado moderno, atrapado en este callejón sin salida de su propia creación, no declarará un incumplimiento de pago explícito porque eso destruiría su carrera política y su acceso a los mercados de capital. Tampoco aplicará la austeridad fiscal masiva necesaria, porque los ciudadanos se amotinarían. La única opción matemática y políticamente viable es la inflación sostenida, la represión financiera y la extracción regulatoria. Cumplirán cada promesa en términos nominales, pagando las pensiones y los bonos con billetes impresos que comprarán sistemáticamente menos bienes y servicios reales. Y mientras tanto, implementarán controles de capital cada vez más estrictos, herramientas de vigilancia digital, impuestos retroactivos y mecanismos de confiscación de depósitos para evitar que la riqueza escape del gráfico administrativo. Las CBDCs, monedas digitales de bancos centrales, y las regulaciones de informes bancarios transfronterizos no son teorías de conspiración, son la infraestructura en construcción para la próxima fase de recolección de activos de aquellos que todavía confían en el sistema. La clase media será diezmada nuevamente, como lo fue en 1929, en 2008 y en docenas de colapsos monetarios periféricos, precisamente porque su identidad, su ahorro y su sentido de seguridad están enteramente entrelazados con las instituciones financieras que están diseñadas para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Creer que la moneda siempre mantendrá su valor, que el gobierno protegerá tus ahorros incondicionalmente y que los contratos a largo plazo son sagrados, es una vulnerabilidad fatal en las etapas tardías de un ciclo de deuda soberana. El comportamiento humano en estas coyunturas está dominado por el sesgo de normalidad y el conformismo social. Es socialmente penalizado pagar deudas por adelantado, guardar efectivo físico, acumular suministros básicos o diversificar hacia metales físicos y activos fuera del país, porque la cultura financiera de la deuda te exige apalancarte y mantenerte expuesto al mercado para vencer a la inflación. Pero las familias que sobreviven no optimizan para obtener rendimientos marginales en tiempos de fragilidad extrema. Optimizan para obtener resiliencia, sacrificando eficiencia por opciones reales de supervivencia, a menudo soportando años de burlas por parte de sus colegas antes de que el colapso demuestre la precisión matemática de su prudencia. Esto ya está ocurriendo ahora mismo. La divergencia entre los precios inflados de los activos financieros y los salarios reales estancados de la población trabajadora es la señal definitiva del desacoplamiento final. El hecho de que una generación de jóvenes no pueda permitirse comprar una casa modesta en ciudades de todo el mundo desarrollado no es una falla temporal. Es la consecuencia directa de la conversión de la vivienda de un bien de consumo a un activo financiero globalizado que actúa como refugio para el capital institucional que huye de la devaluación monetaria. El mecanismo de extracción opera de manera invisible todos los días, tomando riqueza a través del impuesto silencioso de la inflación, los márgenes corporativos monopólicos y la depreciación planificada del consumismo. La preparación no consiste en predecir el día y la hora de un evento apocalíptico espectacular. Consiste en comprender fríamente la estructura de los incentivos. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo.
Observas cómo el sistema atrapa a la mayoría a través de la deuda y la ilusión de seguridad institucional. Los que actúan antes de que las salidas se cierren, los que posicionan metales fuera de bóvedas centralizadas, acumulan bienes de utilidad inelástica, adquieren tierra productiva libre de deuda y perfeccionan conocimientos tangibles y reemplazables. No están huyendo de la realidad. Están aceptando la realidad matemática que las mayorías prefieren ignorar hasta que es demasiado tarde. Ellos entienden que en el momento en que el sistema exige tu sacrificio, todo lo que tienes dentro del gráfico administrativo es confiscable. La verdadera soberanía financiera se construye en el terreno árido pero inexpugnable de lo tangible, lo físico y lo humano. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. Si entiendes que la claridad forense y el reconocimiento de los patrones históricos son la única ventaja competitiva real que no requiere ser multimillonario, suscríbete a este canal para diseccionar juntos la maquinaria del sistema. Y deja en los comentarios desde qué ciudad estás observando este colapso en cámara lenta. La historia no se repite, pero rima con una precisión incómoda. Y aquellos que estudian las autopsias de los sistemas pasados son los que escribirán las reglas del próximo.